tiempo pues es una bendición aprovecharlo, ¿no? Sí, claro. Entonces vamos a comenzar con la escuela de discipulado. Hoy vamos a ver la lección 11. Vamos a rectificar algunas cositas que hemos visto antes. Y esta lección lleva como título cómo soportar y vencer la tentación. ¿Qué piensa usted de la tentación, hermana Lili? Pues las tentaciones son las que más lo arropan a uno. La que más es un de día en día, ¿no? Sí. Vamos a orar, hermana Lili, oremos allí sentaditos presentando esta lección. Sentada y tranquila, hermana, no se preocupe, oramos, presentamos esto. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora por la bendición y el privilegio que nos das de estar en esta mañana reunidos para cumplir con esta gran comisión, Dios mío, Señor, de ir y hacer discípulos. Oro, Dios mío, Señor, que este momento sea, Dios mío, de bendición para cada una de las personas que estamos aquí reunidas, especialmente la hermana Lili, Dios mío, Señor, que está aquí con nosotros. Oro, Señor Jesús, que tú nos bendigas, abra nuestro entendimiento, Señor, y nos hagas, Dios mío, más que oidores de tu palabra, nos hagas hacedores, Señor Jesús. Bendice la vida de mi hermana, bendice mi vida, Señor. Usa mi vida, Dios mío, Señor, para hablar en este momento a cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermana, ¿cómo soportar y vencer la tentación? Es el tema que vamos a estar tratando durante estos minutos. Tengo una cita bíblica que voy a leerla y usted va a escucharla allí. Está en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. Dice la palabra del Señor allí: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Pero fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también Dios la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. ¿Ok? Sí. Eso dice la palabra del Señor, ¿no? Dice que no ha sobrevenido o no viene ninguna tentación sobre nuestras vidas que no sea común, que no haya sido tentado todos los hombres. Todos los seres humanos somos pues de carne y hueso, ¿no? Sí, claro. Somos de carne y hueso y de esa manera pues vamos a ser tentados por muchas situaciones. Lo que tú decías, la tentación es algo que es de todos los días, y algo más interesante es que no todos somos tentados por las mismas cosas. Sí, digamos, algo que para ti puede ser una debilidad o una tentación, para mí no lo puede ser, y viceversa, algo que para mí es una tentación, algo que me puede llevar a fallarle a Dios, para ti no puede ser eso. Entonces cada uno tiene puntos débiles diferentes, pero la Biblia dice que fiel es Dios, aún en nuestra debilidad, aún en nuestra la Biblia dice que fiel es Dios, que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que usted pueda soportar. Es decir, que con la tentación Dios también nos da esa fuerza para poder soportar y sobreponernos a esa tentación. ¿Ok? Pero pues para poder obtener esa fuerza, para poder obtener esa capacidad de soportar, es donde se hace pues necesario lo que miramos en lecciones anteriores, que es desarrollar una vida de oración, porque es en sí, Mana Lili, la oración la que hace que podamos en el momento de la tentación soportar. ¿Te acuerdas lo que yo le dije en las lecciones anteriores? Que un cristiano muere espiritualmente si no ora. ¿Sí? Era como la sangre para el cuerpo. Si un cuerpo no tiene sangre, muere, literalmente muere. Y en este caso de esta lección que estamos mirando, un cristiano no va a poder sobreponerse o no va a poder soportar en el momento de tentación si no tiene una vida de oración diaria. Sí, claro. ¿Sí? Si no tiene una vida de oración. Entonces, Dios es fiel. Dios quiere darnos el poder para soportar. Sí, de hecho, la Biblia es lo que está en la palabra de Dios, ¿no? Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. Pero para llegar
a ese nivel de soportar, necesitamos estar conectados con Dios. Dice que Él va a proveer una vía de escape, Él va a proveer un lugar para que podamos resistirlo. Entonces, todos nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios vamos a tener que enfrentar frecuentemente en nuestra vida cristiana la tentación. La tentación no es algo que tú vences hoy y no te lo vuelves a encontrar nunca más. Sí, claro. Sí, es chévere sería eso, ¿no? Que uno, bueno, superó esto y ya, ahí quedó. Pero la verdad es que en la vida cristiana la tentación es un enemigo que frecuentemente, tú lo acabaste de decir, de día en día vamos a tener que enfrentar. Lo interesante de la tentación, y es un enemigo de cuidado, es que es un enemigo silencioso. Sí. Es un enemigo silencioso que a simple vista usted no lo nota, pero que está allí, y especialmente este enemigo ataca a las personas que quieren servir a Dios. Digamos, por ejemplo, tú estás comenzando en tu vida cristiana, te hiciste bautizar hace, ¿qué? 3 meses, ¿verdad? 3 meses, 4 meses que te hiciste bautizar en el nombre de Jesús. Es decir, en ti hay un deseo de querer servir a Dios, de querer agradar a Dios. Pues la tentación es un enemigo que ataca principalmente a esas personas que están comenzando en su fe cristiana. ¿Por qué? Porque ellos aún son débiles en la fe, porque ellos aún no se han arraigado a las cosas de Dios como pues deberían ser. Como de lleno. Entonces, la tentación principalmente ataca a esas personas que quieren agradar a Dios. Entonces, si tú quieres servir a Dios, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres hacer algo por la obra de Dios, quiero que tengas en cuenta, hermana Lili, que principalmente la tentación va a intentar atacarte a ti. Sí. ¿Ok? Entonces dije que es un enemigo silencioso, es muy sutil. Hay una canción que cantaban, bueno, que cantan en nuestra iglesia, por aquí no la cantan, pero es un especial, como le decimos nosotros, y dice que el diablo usa zapaticos de algodón, no sé si la conté en alguna ocasión. Sí. Y la razón por la que esta canción dice eso es porque el enemigo suele ser muy silencioso. Sí, y así es la tentación, a veces llega a la vida del cristiano sin que él se dé cuenta, sin que él lo note. Y puede ser que muchos creyentes, muchos cristianos, entremos, note que me estoy incluyendo, entremos en tentación aún sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Entonces es por eso que Jesús le advirtió a sus discípulos, ¿no? Allá en el Getsemaní, la historia que hablábamos también, cuando se quedaron dormidos, ¿se acuerda de eso? Sí. Jesús le advirtió a sus discípulos, ¿qué les dijo? Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad, ¿qué es velar? Habla de vigilar, habla de estar pendiente. Estar pendiente, sí. Y Jesús le dijo a sus discípulos allá cuando se quedaron dormidos en el Getsemaní, velad y orad para que no entréis en tentación. Allí otra prueba que para poder soportar y no entrar en tentación, el orar y el velar, el tener una comunión con Dios en oración, hace que esta situación pueda ser mucho más fácilmente atravesada. Sí. Jesús le advirtió por eso a sus discípulos. Luego dice, ¿por qué? Dice, porque la carne... porque el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, tu espíritu quiere, pero pues nosotros tenemos esa naturaleza carnal que la verdad no es que quiera ya mucho. Sí, claro. Entonces es por eso que debemos velar y orar. Entonces la tentación es un enemigo, hermana Lili, que debemos tener mucho cuidado, porque puede arruinar la vida de cualquier cristiano que caiga en sus redes. Sí, que caiga en sus redes. Sí. La Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres de Dios, no fueron hombres como el corriente, de hombres de Dios que una vez cayeron en este momento de debilidad o una vez cayeron en la tentación, sucumbieron ante el enemigo. Entonces voy a mencionar algunos de esos hombres para que usted los tenga presentes, hombres en la Biblia, sí, hombres de Dios, que en algún momento cayeron en las redes de la tentación. Uno de ellos es David, el rey David. Hemos hablado de él en este discipulado en algunas ocasiones, el rey David.
ese rey que se menciona en el libro de Crónicas, en el libro de Samuel, segunda de Samuel. Fue un hombre que Dios escogió, fue un hombre que la Biblia literalmente dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, su corazón era conforme al corazón de Dios. Decir que este hombre era un hombre bueno. De hecho, Dios lo eligió y fue uno de los mejores reyes que la nación de Israel ha tenido, que el pueblo de Israel tuvo. Sin embargo, este hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, la Biblia me registra que en algún momento sucumbió o en algún momento cayó en las redes de la tentación. Esta historia la tenemos registrada en 2 de Samuel capítulo 11 del 1 hasta el 3. Dice la palabra del Señor así, voy a leerle textualmente lo que dice la Biblia. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, entonces era un tiempo donde los reyes, todos los reyes salían a pelear. Pero dice la Biblia que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Es decir, aunque él debía estar peleando la batalla, él envió a otras personas para que peleasen la batalla. En este caso dice que envió a Joab y a los siervos. Dice así, versículo 2, pero David permaneció en Jerusalén, es decir, dijo, yo pues me quedo acá, vaya, peleen ustedes. Sí. Y al atardecer, David se levantó de su lecho, se levantó de su cama, estaba acostado, y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Versículo 3 dice, y desde el terrado, desde la terraza, es una palabra similar, desde la terraza, dice la Biblia que vio una mujer que se estaba bañando, desde lo alto, y una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso, es decir, la mujer era guapa. Sí. Y luego dice que David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y resulta que esa mujer era casada, tenía esposo. Versículo 4 dice, y David envió mensajeros, y aunque era casada, dice que David la tomó. Y cuando ella vino a él, durmió con ella. Cuando la Biblia dice durmió con ella, o sea, literalmente hace referencia a que tuvieron pues relaciones íntimas, sexuales. Entonces, lo interesante de esto es que, bueno, primero, David no estaba donde debía estar. ¿Dónde debía estar David? Peleando, ¿verdad? Peleando. La batalla, como los otros reyes. Pero yo encuentro aquí un principio del rey David, y es que él se confió. Claro, se confió. ¿Por qué se confió David? Porque resulta que David era un hombre sobre el cual Dios había puesto la gracia de él, y él había sido un rey que había ganado muchas batallas antes de quedarse a descansar. Dios le había entregado a todos sus enemigos, y la Biblia literalmente dice que el enemigo que se ponía delante del rey David, él lo destruía, él lo conquistaba. La nación que él quería conquistar, él la conquistaba. Entonces, un momento en la vida del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, no quiero que saque eso, que era un hombre de Dios, no era un hombre de común corriente, sino que era un hombre de Dios. En algún momento David se confió y dijo, pues ellos pueden ir a pelear, yo voy a quedar aquí en la casa descansando, y envió a las personas, y él se quedó en su casa Israel descansando. Y fue en ese momento cuando él no estaba haciendo lo que debía hacer, cuando la Biblia literalmente dice que él entró en tentación. Entró en tentación. Y miró a esta mujer, que era casada, le recalco, la mandó a traer y durmió con ella, ¿no? Durmió con ella. En esos tiempos, pues para los reyes, ese tipo de cosas eran como, bueno, todo lo que ellos pedían era como una orden, pues por decirlo así. Entonces para él le fue muy fácil caer en tentación y fallarle a Dios en esta parte. Entonces, pues quizás usted no conoce esta historia, quizás sí la conoce, pero pues lo que resulta es que esta mujer se llamaba Betsabé. La mujer con la que él se acostó se llamaba Betsabé. Y esta mujer quedó en embarazo. Imagínese. Y David, para intentar ocultar esta situación, para intentar ocultar este pecado, porque el esposo de esta mujer sí estaba en la guerra, sí estaba peleando. Él no estaba descansando como el rey, él estaba peleando.
Y él, para intentar ocultar esta situación, porque imagínense, él estaba peleando y resulta que él no había estado en su casa, y como resulta que un momento a otro pues su esposa va a estar en embarazo, claramente iba a haber una situación de adulterio. Y pues esta mujer, en los tiempos de antes, una mujer que era comprobado que había estado en adulterio, que había estado, pues había sido infiel a su esposo, pues en ese tiempo era apedreada, ¿sí? La sacaban a la plaza pública y según la ley de Moisés, pues todos la apedreaban, debía morir. Claro. Entonces David, consciente de esto y consciente de que el niño que estaba dentro del vientre de esta mujer era suyo, era su hijo, dice que él decidió encubrir este pecado. Y para hacerle la historia, que es muy larga, hacerla cortica, sí, él mandó a asesinar el esposo de esta mujer. Imagínese. Porque cuando Claro. una vez caemos en las garras, por eso le dije que una vez caemos en la garra de la destrucción, perdón, de la tentación, empieza una destrucción progresiva en la vida del cristiano. Una cosa te lleva a otra y otra cosa te lleva a otra, hasta que literalmente tocas fondo. Y esto le pasó al rey David. Una cosa lo llevó a otra, y decidió matar al esposo de esta mujer Betsabé, que se llamaba Urías, para ocultar su pecado. ¿Qué piensa usted? ¿David estaba pensando racionalmente, conscientemente? ¿Estaba en sus 5 sentidos como hijo de Dios? ¿O qué estaba haciendo él? Pues yo creo que estaba cometiendo un error. Estaba cometiendo un error, pero lo interesante de eso es que él no lo sabía. Imagínate. O sea, él no estaba pensando, hermana Lili, conscientemente, porque eso tiene el pecado en la vida de las personas, lo enceguecen, así como Sansón, que tanto le falló a Dios que finalmente le sacaron sus ojos para no poder ver y discernir lo bueno de lo malo. Así estaba el rey David en ese momento. Él no podía discernir, no podía ver, no podía notar que lo que él estaba haciendo estaba mal delante de los ojos de Dios, porque eso hace la tentación, empieza a nublar tu visión. Amén. Amén o no amén. Entonces, hermano, por lo tanto, pensemos bien, si un hombre de Dios como el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pudo caer tan fácilmente en la tentación, ¿qué hay de nosotros? Sí, claro. ¿Qué hay de nosotros? Regresando a la historia, como hemos aprendido en esta situación, Dios todo lo ve, ¿sí? ¿Usted es consciente de eso? Dios, sí, claro. Dios es omni. Claro. En la escuela discipulado Nacer, que usted ya la hizo, miramos que Dios es omnipresente. Es decir, que Él está en todas partes al mismo tiempo, ¿sí? Eso es omnipresente, que Él está en todas partes. Es decir, que podría... lo ve, pero Él sí lo ve a uno. Él sí lo ve a uno, ¿no? Hay una canción nosotros cantamos que es Cuida tus ojos, porque hay un Dios que mirando está. Dios mira absolutamente todo. Entonces, como Dios todo lo ve, resulta que Dios llamó a cuentas a David. Amén. Llamó a cuentas a David. Lo llamó tarde que temprano, lo llamó. Y este pecado, o el haber caído en tentación, tuvo unas consecuencias muy graves. Muy graves. Sí, claro. Sí, porque aunque Dios perdonó a David, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios lo perdonó. Sí, y la actitud de David fue muy interesante cuando él se halló descubierto, porque aunque él mandó a matar a Urías, se quedó con la esposa de Urías. Dios lo confrontó, Dios lo llamó a cuentas, Dios llamó a un profeta y fue y lo confrontó y le dijo: David, lo que estás haciendo está mal. Sí, claro. Pero lo interesante de eso es que David no tomó una actitud de orgullo como reyes anteriores, como Saúl, sino que cuando David fue confrontado por la palabra de Dios, David tomó una actitud
de humildad. Sí, claro. Hay una actitud correcta, hermana Liliana, yo le digo esto desde ahora, para cuando le fallamos a Dios. Cuando le fallamos a Dios, debe haber en nosotros la actitud correcta para acercarnos a la misericordia y al perdón de Dios. Sí, claro. Y esa es la actitud, y esa actitud la vemos en la vida del rey David. El rey David. Del rey David, porque él se humilló delante de Dios. Sin embargo, aunque Dios lo perdonó, lo que Dios no le pudo evitar a este hombre fue las consecuencias de este pecado. Sí, las consecuencias de este pecado. Una de esas consecuencias es que el bebé que estaba esperando Betsabé, el bebé que ellos habían, pues producto de su pecado, falleció, murió. Sí, murió. Entonces, el caer en tentación puede destruir la vida de un cristiano. Eso no ha cambiado. Lo que le estoy contando, Sí, claro, hermana, es para reflejarle una verdad que hasta el día de hoy podemos ver y notar. ¿Sí? La tentación es una de las armas más poderosas que tiene el enemigo para hacernos caer, para destruir, amén, para destruir nuestra relación con Dios. Y la tentación no mide si tú eres líder, si tú eres pastor, si tú eres un cristiano secular, la tentación es general, sí, para todas las personas. La tentación no se fija de cargos, la verdad, no se fija de cargos. Entonces, es una arma que el enemigo usa para destruir nuestra relación con Dios. Yo sé que tú has construido una relación con Dios, yo sé que tú estás intentando fortalecer tu relación con Dios, estás orando, estás viniendo a la iglesia, y te felicito, hermana Lili, de todo corazón por lo que estás haciendo. Pero hoy yo quiero hacerte consciente aquí, para que, dice, soldado avisado no muere en guerra. No muere en guerra, ¿no? Y estoy aquí, hermana Liliana, para decirte que la tentación va a ser un arma que el enemigo va a usar para intentar destruir tu relación con Dios. Sí, claro. Para evitar que tú continúes escalonando en la fe. Va a intentar ponerte ese obstáculo para que te quedes allí seguramente. Amén, así es. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con esta situación. Ocasionalmente, personas respetables y honradas como el rey David, sus ministerios se vieron opacados por esto, fracasaron espiritualmente, puedo decirlo así. Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente no pudieron lidiar con la tentación, ¿ok? Sí, no pudieron lidiar con la tentación. Vamos a ver alguna de las fuentes de la tentación. Bueno, ¿de dónde es que sale eso de la tentación? Yo sé que está allí, pero ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿De dónde viene? Entonces, la tentación la define un nombre que tengo aquí en esta guía. Es definida como la atracción hacia lo prohibido, o la atracción o un movimiento interior que tiene el ser humano hacia el mal. Tengo estas dos definiciones: la atracción hacia lo prohibido, o ese movimiento interior que tiene el ser humano hacia hacer el mal. Eso le definimos como tentación. Otra persona lo llamó como: la tentación es una ocasión que se nos presenta para hacer algo malo y que nos promete placer, o que nos promete, pues, satisfacción. Otra persona afirma que la tentación es todo placer legítimo que puede convertirse en una ocasión para alejarnos de Dios, ¿sí? Para alejarnos de Dios. Entonces, ¿de dónde proviene la tentación? ¿De dónde proviene? Hay personas que creen, que piensan equivocadamente, claro está, que la tentación la envía Dios. ¿Qué piensa usted? ¿La tentación la envía a Dios? No creo, la tentación tiene que ser del diablo, porque ¿qué más? Del diablo, vamos a ver si es del diablo la tentación. Pero hay personas que creen que la tentación la envía a Dios, ¿no? Incluso piensan que la tentación te hace más fuerte, ¿sí? O que de alguna manera la tentación te aproxima más a Dios. Sí. Sin embargo, yo quiero dejar este
principio bien plasmado en usted y que de hoy en adelante usted entienda que la tentación no proviene de Dios. ¿Listo? Sí, claro. La tentación Amén. no Así proviene de Dios ni tiene ninguna relación con la búsqueda de nuestro Dios. Es decir, que entre más tentación, más cerca voy a estar de Dios, de ninguna manera. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia así: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Luego dice, ¿por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y aparte de eso, Él no tienta a nadie. A nadie, no. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, podemos ver que la tentación no proviene de Dios. Es más, la Biblia nos recalca y nos dice que cuando seamos tentados, o cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Sí, porque Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿cuál es la fuente de la tentación? Dios nos protege. Entonces, ¿cuál es la fuente de la tentación? La tentación, hermana Lili, proviene de nuestra propia carne. Tóquese así, vean, tóquese así. De esta carne. Sí. La fuente principal de la tentación proviene de nuestra propia naturaleza. Yo esta mañana me levanta y nos arreglamos. De esta carne que no quiere agradar a Dios. Sí. Que dice la Biblia que es enemiga del Espíritu, que es enemiga de Dios. De esta carne proviene principalmente la tentación o las tentaciones. ¿Sí? Entonces, la principal fuente de la tentación es nosotros mismos. Que dice la Biblia, queriendo hacer lo bueno, a veces terminamos haciendo lo malo. Y Pablo se preguntaba, yo encuentro una ley en mí, ¿sí? Una ley en mí, que yo queriendo hacer lo bueno, a veces me encuentro haciendo lo malo. ¿Sí? Queriendo hacer lo bueno, la carne nos tienta hacia lo malo. Entonces, una de las principales fuentes que hay de tentación es nuestros deseos, nuestra naturaleza carnal, ¿sí? Nosotros mismos. Otra fuente de tentación es el mundo y sus deseos. El mundo y los placeres y los deleites que este mundo ofrece. El mundo ofrece muchas cosas que aparentemente son muy bonitas a nuestra vista, ¿sí? Aparentemente es muy hermoso. Y es triste decirlo, pero hay muchas personas, muchos cristianos, que han sido tentados por el mundo y que han caído en tentación con el mundo hasta tal punto de que la meta de ellos en su vida, por ejemplo, su meta general es, por ejemplo, obtener riquezas. Y he encontrado muchos jóvenes que aspiran y quieren ser como el youtuber tal, ser como el influencer tal, porque miran en ellos que tienen carros, que tienen propiedades, que tienen relojes, que tienen seguidores, que tienen X o Y cosas. El mundo coloca esas cosas aparentemente placeres, aparentemente deleites, pero ¿por qué el mundo hace eso? Porque él quiere que entres en tentación y te desvíes del propósito real de Dios con tu vida, de Dios con mi vida. Y hay cientos de personas, incluso personas cristianas dentro de la iglesia, que han sido atrapados por la tentación del mundo. Y para ellos los deleites de este mundo, para ellos los placeres de este mundo, y no estoy hablando de que se van a una discoteca, no estoy hablando de que se van a tomar, estoy hablando que están dentro de la iglesia, pero que su prioridad no es Dios. Su prioridad es hacer dinero, su prioridad es su empresa, su prioridad es comprarse el carro del año, su prioridad es tener el reloj del año, su prioridad es tener el celular del año. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Sí, claro. Si usted puede hacerlo, está bien, gracias a Dios. Si usted puede tener una empresa, gloria a Dios, qué bendición. Si usted puede estar bien económicamente, qué bendición. Pero de ninguna manera eso puede convertirse en una tentación que te desvíe del propósito real y genuino de tu vida.
¿Sí me estoy haciendo entender, Sí, hermana Lili? sí. Amén. Por eso es que el mundo es la segunda fuente de tentación más grande que tiene el cristiano. Porque tarde o temprano el mundo va a tocar a la puerta de nuestro corazón para ofrecernos aparentemente cosas que nos van a hacer felices, pero es una felicidad que es esporádica, que es pasajera, ¿sí? Que es pasajera. Y hay personas atrapados en las tentaciones que ofrece el mundo, ¿sí? Sí. Otra fuente de tentación, tú lo dijiste, es el diablo, claro que sí. El diablo usa fuentes externas de tentación. Él siempre va a querer que usted fracase, siempre va a querer que usted caiga de su vida cristiana, y de alguna manera él va a usar todos los medios posibles para lograrlo. Para lograr. ¿Sí? De hecho, hasta el mismo Jesús, el diablo se le apareció Sí. para tentarlo. Para Eso, tentarlo. esa historia está registrada ya en el libro de Mateo, no recuerdo el capítulo, capítulo 4 creo. El capítulo 4 está registrada la historia de la tentación de Jesús, donde el diablo se le apareció a Jesús para tentarlo cuando él salía de un ayuno. Usted va a ayunar ahorita, ¿no? De hecho usted está ayunando, ¿no? A Jesús se le apareció el diablo para tentarlo después de un ayuno. Después de un ayuno. Después de un ayuno se le apareció el enemigo para tentarlo. Y lo interesante del registro de la historia, de que Dios registra esta historia, es que aunque el diablo se le apareció a Jesús para tentarlo, Él, como nuestro máximo ejemplo, nos dio la forma y la salida para poder hacerle frente a esta situación. Amén. Amén. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Había estado bastantes días, ¿no? 40 días y 40 noches. A veces vamos a ayunar un día, pero Jesús había estado 40 días y 40 noches. Y cuando él estaba allí, dice que vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo apareció para tentarle. Amén, para tentarle. El mundo ya lo mencioné. El mundo ya lo mencioné. El apóstol Juan, en primera de Juan, dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Todo lo que hay en el mundo. Sí. Entonces, podemos tener en cuenta que muchas personas pueden caer en tentación en lo que está hoy en día con respecto a esta parte. ¿Cuál es el proceso de la tentación? ¿Cómo es que se da este proceso? ¿Qué lleva a una persona a caer en tentación? ¿Qué es lo que lleva esta situación? Entonces, como veremos enseguida por medio de la palabra, las personas son tentadas de sus propias concupiscencias, es decir, de sus propios deseos, ellos son tentados, de sus deseos descontrolados. De modo que todo aquel que no logra gobernar sus deseos o sus pasiones va a terminar siendo dominada por ellas. Sí. Cada quien es tentado de sus propias concupiscencias, es decir, de sus propias debilidades. De allí que como cristianos tenemos que, a ver Miki, tenemos que hacernos un autoexamen y identificar cuál es nuestra parte o cuál es nuestro punto débil en la fe. Como lo dije al principio, no todos somos débiles en la misma área. Por ejemplo, para ti el airarte fácil puede ser tu debilidad, pero para mí no lo es. ¿Sí? Para mí puede ser otra cosa. Entonces, cada persona, cada cristiano debe hacerse un autoexamen para encontrar cuáles son sus fortalezas, claro que sí, pero también cuáles son sus debilidades. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Por qué?
Porque son esas debilidades por las cuales usted va a ser tentado. Cada quien es tentado con sus propios deseos, con sus propias concupiscencias, ¿sí? Y aquí estamos leyendo que dice que si no logramos controlar esas cosas nos van a controlar a nosotros. ¿Cuántas personas hay que son controladas, por ejemplo, por un cigarrillo? Que son controladas, por ejemplo, por el alcohol, ¿no? Que son controlados y no pueden decirle que no, por más que quieran y tengan fuerza de voluntad, por decirlo así. Y hay personas que son fuertes en su fuerza de voluntad. Dice, yo no voy a tomar y voy a dejar el trago y lo voy a dejar y lo voy a dejar y lo voy a dejar por un mes, 2 meses, pero después vuelven y recaen. Porque se dejan llevar y lo que le estoy diciendo, si usted no logra controlar esas concupiscencias, sus deseos, ellos o ellas los van a controlar a nosotros, ¿ok? Entonces, el creyente también es tentado por todo lo que rodea, el entorno, el ambiente, ¿sí? Todo, hermana Lili, lo que nos rodea a veces nos tienta a fallarle a Dios, ¿sí? Entonces, y cada vez que la venida del Señor se acerca, cada vez que usted quiera agradar a Dios, esto se va a volver cada vez más tóxico, más peligroso. Sí, hoy en día alguien escribió y dijo que las tentaciones usted no tiene que buscarlas, ellas lo buscan a usted, lo persiguen, lo encuentran. Sí, normalmente los programas de televisión, todo lo que a veces lo que estamos mirando, lo que estamos oyendo, todo nos persigue la tentación para llevarnos pues a caer. De hecho, todas estas cosas están diseñadas para atraer nuestra atención y despertar pues esas concupiscencias. Pero aunque las tentaciones vengan, tenemos una promesa de Dios que quiero leérsela a usted, que está en Santiago capítulo 1 del 12 al 16. Yo quiero que usted le ponga atención a lo que le voy a leer, porque aunque somos tentados y las tentaciones nos van a perseguir y van a intentar hacerla caer, van a intentar hacerle fallar a Dios en muchas áreas de su vida, la Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 12 al 16, ponga mucha atención a lo que le voy a leer. Bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación. ¿Qué es bienaventurado? Habla de ser bendecido, de ser bendito. Bienaventurado, bendecido el varón o la mujer que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Amén. Aunque en esta vida las tentaciones nos buscan y nos persigan, vengan de día en día en nuestra vida cristiana, la Biblia dice, usted va a ser bendecido, usted va a ser bienaventurado, usted va a tener una corona de vida si logra resistir y sobreponerse a esa tentación. Amén. Cuando venga esa situación de frente, recuerde que hay una promesa de Dios, que si usted logra salir de esa situación, va a ser bendecida su vida. Amén. Así es. Es allí donde nosotros usamos este dicho que dice que lo que el enemigo a veces usa para intentar hacernos caer, Dios lo transforma y lo vuelve en bendición para tu vida. Amén. Amén. Sigo leyendo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado según sus propios deseos y es atraído y seducido. Entonces, los deseos, después de que han concibido, coinciden y dan a luz al pecado, y una vez el pecado es consumado, trae muerte. Amado míos, no erréis, dice la Biblia en este pasaje que estamos leyendo. Entonces, aquí nos da el proceso por el cual viene la tentación, o más que todo el proceso que va después de la tentación. Somos seres humanos con debilidades y fortalezas. Vamos a ser tentados de acuerdo a nuestra debilidad. Esa debilidad se va a presentar a nuestra vida. Y una vez caemos en esa debilidad, se da luz o se concibe
el pecado. Amén. ¿Sí? El pecado. Y cuando llega el pecado, el siguiente proceso que va después del pecado, y hacemos el pecado porque fuimos tentados, es que inicia el proceso de muerte. Y en este caso estoy hablando de muerte espiritual. ¿Sí? De muerte espiritual. Hay personas, de hecho la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Pero este es el proceso. Primero, el enemigo identifica cuál es nuestra parte débil. ¿En qué lugar somos débiles? ¿Por qué lugar él puede tentarnos? El mundo puede tentarnos, nuestra carne puede tentarnos, ¿sí? Y una vez él identifica eso, lo va a presentar a nuestra vida de día en día, de situación en situación, hasta que Dios no lo quiera, usted pueda empezar a concebir o a caer o a entrar en tentación. Una vez entramos en tentación y llevamos a cabo, empieza a darse a luz en nosotros el pecado, es decir, inicia un pensamiento. Amén. Está lindo. Ese animalito que se cantando ya, ¿ve? Sí. Ole, déjame enseñar, ven. Está lindo. Entonces, una vez se concibe el pecado, por eso es que nadie peca de la noche a la mañana, hermana Lili. Sí, amén. Todo Santo Cristo. Miki, venga, lléveme este animal para allá. Nadie peca de la noche a la mañana, sino que todo inicia con un proceso en que una persona entra en tentación, empieza a concebir en su mente el pecado, a pensar, hasta que llega al punto que consuma el pecado, es decir, lleva a cabo esa situación que él ha estado pensando una y otra vez. Y cuando eso se lleva a cabo, es cuando inicia el proceso de una muerte espiritual en la vida de una persona. Amén. Amén, así es. Así es el proceso por el cual una persona entra en la tentación. Pero vamos a lo que nos interesa, que es cómo vencer la tentación. ¿Ok? Eso es lo que nos interesa, cómo vencer la tentación. Ok, la tentación, tengo aquí en la guía, es como un visitante disfrazado de la forma que más nos gusta. ¿Sí? Es como alguien que llega a tocar a nuestra casa y viene vestido de la forma de la que a usted más le gusta, más le atrae, más le parece lindo, más le parece hermoso. Y es un invitado que siempre va a venir, sin importar si usted lo ha invitado o usted no lo ha invitado, siempre va a venir. Siempre va a venir. Entonces, nadie está exento, él puede evitarlo, él siempre va a estar allí. Entonces, a veces Dios puede permitir que nosotros pasemos por estos momentos, por esta situación. Dios puede permitir que pasemos por esta situación, pero acuérdese que aunque Él permite que pasemos por esa situación, Él no la envía. Él no envía la situación. Él no envía la tentación. Él permite que pasemos por esa situación, pero aunque Él permite, dice la Biblia, que Él es fiel para darnos la fuerza y para saber que aunque Él permitió que pasásemos por esa situación, usted va a tener la fuerza para resistir la tentación. Me hace pensar en un hombre llamado Job, al cual Dios permitió que él entrase en un momento en una situación difícil y el enemigo empezó a destruir todo lo que Job tenía. Dios permitió eso. Sí, claro. Pero Dios sabía que Job iba a resistir, que Job era un hombre justo. Dios a veces va a permitir que pasemos por estas situaciones, aunque Él no la envíe, Él permite que pasemos por eso, porque Él sabe que eso de alguna manera te va a beneficiar, te va a ayudar. Así es. Entonces, vamos a mirar esta parte. Dios va a permitir que pasemos por tentaciones. Un hombre al cual Dios permitió que pasasen por tentación fue el apóstol Pedro. Lucas 22:31. Aquí tengo una Biblia, voy a leer aquí. Tengo aquí una Biblia que voy a leer ese pasaje para que usted pueda entender un poco más de lo que le estoy hablando. Lucas capítulo 22.
Y el verso 31, dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás, el diablo, os ha pedido para zarandearos como el trigo. Es decir, el diablo, el enemigo, había pedido a los discípulos para zarandearlos. ¿Usted conoce lo que es una zaranda? Sí, ajá, la zaranda. Imagínense, para zarandearlos como el trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Sí. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué estaba diciendo aquí? Que el Señor había permitido que los discípulos fueran zarandeados, fueran tentados. Amén. Fueran tentados. Pero lo interesante de eso es que Jesús también le dijo a Pedro: pero yo he rogado por ti, yo he orado por ti, para que tu fe, Pedro, no falte, para que tu fe no falte. Entonces esto significa que, sin importar que Dios permita que entremos en ese momento de tentación donde vamos a ser zarandeados, ya hay una victoria de parte de Dios para nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos el poder de Dios, tenemos la aprobación de Dios para vencer la tentación, ¿sí? Y para poder lograr esto, usted, número uno, hermana Lili, número uno, para poder sobreponerse a esto, necesitamos someternos a Dios. Número uno, sométase a Dios. Amén, sométase a Dios. Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios. Luego dice: y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo de resistir al diablo, eso es importante, pero lo que más me llama la atención aquí es que la Biblia dice: someteos a Dios. Porque el someterse a Dios, hermana, a veces no es tan fácil. Sí, claro. El someterse a Dios es un desafío, valga la redundancia, hermana Lili, que implica humillarse a Dios. Y a veces nosotros, como humanos, tendemos a hacer o a tener un orgullo en nuestras vidas, de creer que podemos solucionar todo por nuestra propia cuenta, de creer que yo puedo arreglar las cosas a mi manera. Pero para poder someter y sobreponerse a la tentación, tú necesitas de hoy en adelante aprender a someterte a Dios. Amén. Para poder resistir al diablo. Un cristiano que se somete a Dios es un cristiano humilde. Es un cristiano que reconoce su condición, reconoce que es débil, pero que Dios puede hacerlo fuerte. Sí, amén. Reconoce que por sí mismo no puede, pero que con Dios sí puede. Sí, amén. ¿Amén o no amén? Amén. Así es. Un cristiano sometido es un cristiano sumiso, es un cristiano que se somete a la voluntad de Dios. Aparte de eso, es un cristiano que aprende a obedecer a su Dios. A ser obediente. A obedecer a Dios. Cuando una persona está sometida a otro, está obedeciendo a su Dios. Amén. Y cuando uno hace esto, cuando uno se humilla, cuando uno se somete a la voluntad de Dios, es como si Dios agarrarse a ese cristiano y lo cuidarse. Y cuando Él lo agarra en sus manos, es allí cuando ese cristiano no es presa fácil del diablo. Amén. No es presa fácil de la tentación. ¿Por qué? Porque ahora estás en las manos de Dios. Amén. Y cuando estás en las manos de Dios es entonces cuando puedes de alguna manera dejar y sobreponerte a la tentación. Número 2, para vencer la tentación. Número 1, sométase a Dios. 2, emplee la palabra de Dios, la Biblia. ¿Usted ya tiene Biblia? No, para conseguirle una. Es importante. Si no, en el celular hay muchas que usted puede oír, pero lo más importante es que usted pueda tener una y que pueda leerla. ¿Por qué le digo? Porque la palabra de Dios, la Biblia, es una de las herramientas más poderosas para vencer la tentación.
Y más que tenerla, ¿no? Porque hay muchas personas que la tienen, pero la tienen guardada o la tienen abierta en el Salmo 91 pensando que ella por sí sola va a hacer algo. Va a ser, no. La Biblia, le voy a explicar esto. Para emplear la Biblia de la manera correcta, usted debe memorizarla. Memorizar. ¿Sí? ¿Usted es buena para memorizar o mala para memorizar? Yo soy mala para ¿Sí? Para memorizar. Sí. Le toca repetir y repetir. Repetir y repetir. Pero ¿qué le digo, hermana Lili? Hay que aprender a memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando venga la tentación, usted no va a tener tiempo de ir a buscar la Biblia. Y bueno, ¿y qué es que dice la palabra de Dios? Espérenme aquí un momentico, tentación, que voy a leer la Biblia. No. Cuando venga la tentación, usted va a sacar lo que tiene en su mente y en su corazón en un momento instantáneo. Sí. Imagínese a Jesús allá en el ayuno de 40 días, ¿no? Y 40 noches. Y el diablo vino a tentarlo. Jesús tenía una Biblia allí, Jesús tenía los libros de la ley, él no tenía ninguno de esos libros. ¿Dónde tenía Jesús la palabra? En su mente. Amén. Y cada vez que vino la tentación, él respondió con la palabra de Dios que él había aprendido de memoria y grabado. Cuando el diablo vino a tentarlo, él le decía, escrito está. Amén. Cada vez que el enemigo venía a tentarlo, él le respondió, escrito está. Lo primero le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vivirá el hombre. Después le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Amén. ¿Él tenía alguna Biblia para leerle al diablo allí? No tenía ninguna Biblia, no tenía ninguna ley, no tenía ninguno de los pergaminos. ¿Dónde tenía eso Jesús? Él lo tenía en su mente. Amén. La palabra de Dios es una herramienta para vencer la tentación, pero para que sea útil esa herramienta, Amén. debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén, así es. Sí, debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Amén. Importante eso. Número 3, herramienta para sobreponerse a la tentación o para vencer la tentación es la oración. Ya lo hablamos en alguna ocasión, lo hablamos en la lección número 3 de la Escuela de Discipulado Crecer. Mana Lili, usted que está comenzando en su vida cristiana, no voy a dejar de recalcarle, la oración Amén. para usted es vital. 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 Todos los días la oración. Y más para sobreponerse a la tentación. Amén, así es. Hay una diferencia muy grande cuando usted enfrenta una tentación habiendo orado, cuando usted no lo hace. Entonces el cristiano, para no entrar en tentación, y si entra pueda salir victorioso, necesita aprender a orar. De hecho, la Biblia, cuando el Señor enseñó la oración del Padre Nuestro, ¿usted ha escuchado el Padre Nuestro? Sí, el Padre Nuestro. Hay una parte donde dice, Más no uno. nos metas en tentación. ¿Sí ha llegado a esa parte? Padre Nuestro Sí. que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga tu voluntad, en el cielo, en el cielo. Pues uno en la católica Dice, lo que más es esa, Padre ¿no? Nuestro. Ajá. El Padre Nuestro la sabe absolutamente la todo. Ave Pero María. cuando uno llega a esa parte dice, no me metas en tentación y líbranos del mal. Nuestra oración debe ser continua para que el Señor evite que pasemos por ese momento, pero sobre todo para que si entramos y Dios permite que usted entre en tentación, pueda salir victorioso. Amén. ¿Ok? Entonces, quiero decirle, hermana Lili, que aunque le he presentado la tentación como un enemigo muy poderoso, como un enemigo que está constante, como un enemigo que va a intentar destruirle, quiero decirle en resumen que usted no debe tenerle miedo. No debe tenerle miedo a la tentación. Ella siempre va a venir, siempre va a estar allí. Siempre. Pero aunque venga y aunque esté allí, poderoso es Dios para ayudarla. Amén. Poderoso es Dios para que usted pueda salir victoriosa de esa batalla, y le va a dar una salida para que pueda usted sobreponerse y avanzar un escalón más en su fe. Amén. Un escalón más en su fe, un escalón más en su fe. Todos vamos a ser tentados por algo, por alguna situación. Yo no sé, no conozco. Por eso le digo que hay que hacerse un autoexamen. Un examen. Y cuando tú superes ese escalón, superes esa tentación, vas a ir creciendo a otro nivel de bendición, de crecimiento espiritual.
Pero después de que subas allí, el enemigo va a traer otra tentación. Incluso las personas que están ya en un nivel espiritual muy alto, estoy hablando de nuestros pastores, estoy hablando de nuestros líderes, estoy hablando de nuestros diáconos, incluso ellos, hermana, no están exentos Claro, amén, así es. de entrar en tentación, En tentación. de que Dios permita Porque que es pasen como por esa cuando situación. una persona se casa, que siempre hay tentación para ellos. Para ambas personas, Ujú. es verdad. Sí. En este caso nos hemos casado con Dios. Sí, amén. Y el pecado va a estar allí para intentar destruir esa relación con Dios. Amén, así es. ¿Sí? Desde que nos bautizamos en el nombre de Jesús y comenzamos una nueva vida en Cristo, el enemigo no es que esté muy contento y el mundo Amén, tampoco. sí. Y él va a intentar venir de muchas maneras y va a venir bien bonito, no va a venir feo, porque si el diablo le presenta a usted feo, Sí. pues usted sale a correr, ¿no? Sí. El diablo no es así como lo pintan, ¿no? Con cachos y con cola. La verdad, el diablo a veces puede manifestarse o puede representarse de una Una manera persona. muy atractiva, Sí. muy bonita, que a usted le llama la atención y puede intentar hacernos caer en tentación. Sin embargo, aunque venga la tentación, usted no debe tenerle miedo, Amén. sino antes, por el contrario, entienda que usted tiene un Dios más poderoso Amén. que le va a ayudar, y que si Él permite que entremos a tentaciones porque Él sabe que usted es fuerte para resistir esa situación Amén. y que va tarde o temprano va a tener la salida. ¿Ok? Amén. Entonces, para concluir, para ir cerrando este tema, la tentación es un elemento indeseado pero necesario en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Usted no lo va a querer, pero es necesario. Amén. No hay victoria si no hay batalla. ¿Sí? Amén. Usted no se va a sentir victoriosa si no va a batallar. Necesitamos pelear y batallar contra la tentación y vencerla. Ahora, Amén. quiero hacer un paréntesis aquí y hacerle entender esto. Amén. Amén. No todas las batallas usted las va a ganar. Sí, amén. Eso No sí. las ganó el rey David. Ujú. No las ganaron otros hombres de Dios que él respaldaba poderosamente, como Moisés. No ganaron todas las batallas. En algún momento perdieron alguna batalla con la tentación. Con la tentación. Sin embargo, usted necesita seguir batallando, Amén. Así es. seguir batallando, seguirse levantando, seguir avanzando en su fe, Amén. seguir creciendo. ¿Sí? Recordemos que no hay victoria si no hay batalla. No hay batalla. Quizás en algún momento nos va a tumbar, nos va a golpear, en algún momento, como David, vamos a caer en la tentación. Pero cuando eso suceda, acuérdese que tiene un Dios de misericordia. Amén. Acuérdese que Así tiene es. un Dios que la puede restaurar. Acuérdese que tiene un Dios que está allí para ayudarle, Amén. Así como lo hizo con el rey David, como lo hizo con muchos hombres de Dios. Entonces, levántese si alguna situación y continúe batallando hasta que venza. Una vez usted venza la situación, me tumbaste una vez, pero la segunda vez me voy a parar con más fuerza, voy a saber cómo la cuestión. Y cuando la venza va a entender las pequeñas victorias que vamos a tener en Dios. Es una de las primeras victorias que vamos a tener en el Señor, vencer Amén. nuestras tentaciones. Entonces, esto es poderoso, hermana. Amén. Hermana Lili, es Así poderoso poder ser victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Cómo le pareció la lección? Muy bueno. ¿Está buena o no está buena? Buenísima. Ujú. Voy a ir rápidamente a la siguiente lección. Yo sé que usted quiere ir a orar, yo también quiero ir a orar. Pero quiero avanzar rápido en esta otra lección porque aquí quedamos con los hermanos del otro curso, que estamos los días jueves. Ujú. Quiero avanzar en esta lección, que es la lección número 12, que tiene como título Los conocerán por sus frutos. ¿Cómo se llama? Los conocerán por su fruto. Por sus frutos. ¿Ok? Los conocerán por sus Por su frutos. fruto. Creo que es la tercera vez que voy a dar esta lección en la semana. Me alegro mucho porque ya pues alguien dijo que el que enseña aprende 2 veces. Aprende 2 veces, claro. Y de verdad, hermana, yo siento que estas lecciones que he estado dando
han sido de mucha bendición para mi vida. Es mi oración que ustedes sean bendecidos, que los discípulos que están allí escuchándome sean bendecidos, pero Sí, yo siento que yo personalmente soy muy bendecido, amén. porque cuando Así es. alguien enseña, aprende dos veces. Dos veces, claro. Si usted quiere aprender y manejar un tema, enséñelo. Enseñe. Por eso el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Si usted agarra todo el conocimiento y se lo queda para usted y no lo comparte, seguramente se le van a olvidar algunas cosas, pero si usted lo está enseñando, si usted desde ahora en adelante, bueno, yo tengo que enseñar esto a alguien, Ujú. seguramente se va a ir, Va a aprender más. va a aprender Va a más, se va a aprender volver más más, diestra más. en este tema. Los conocerán por los frutos. La anterior lección que vimos era cómo vencer la tentación. Ahorita vamos a mirar este tema que se llama los conocerán por sus frutos. La Biblia nos deja voy a leer porque es que yo quiero leer un pasaje de la palabra de Dios que aunque está en la guía, hay un versículo que quiero que usted tenga en cuenta. San Mateo capítulo 7 versículo 16, voy a leerlo y usted va a estar atenta. Bueno, Amén. San Mateo capítulo 7 versículo 16, pero voy a leer desde el 15 en adelante. Amén. Dice así la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, Amén. pero por dentro son lobos rapaces. Lobo rapaz. ¿Sí? ¿De qué nos debemos guardar? ¿De qué nos debemos guardar según lo que estamos aquí mirando? Guardaos de los falsos Falsos testimonios. testimonios, falsos profetas. Profetas. Sí. Falsos Falsos profetas. profetas. Que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Lobo rapaz. Una vez más, ¿de qué debemos guardarnos? De los lobos. De los lobos. Que la Biblia dice que son falsos. Profetas. Es decir, que como hay verdaderos profetas, también hay Falsos profetas. falsos profetas. Usted está comenzando en su vida cristiana, hermana Lili, Amén. y desde ahora yo quiero advertirle Amén. que hay falsos profetas, Sí, y eso lo hay. que hay lobos vestidos de oveja. Vestidos de ovejas, sí. Interesante eso, ¿no? Dice lobos rapaces, que Rapaces. se han vestido de oveja y que estamos... La Biblia dice que nos debemos guardar de esas cosas. ¿Por qué, hermana Lili? Porque yo quiero que tú desde ahora, que estás comenzando en tu vida cristiana, que estás aquí recibiendo esta escuela de discipulado, entiendas que hay personas que van a hablar de la palabra de Dios, que van a predicar la palabra de Dios, Amén. que van a cantar nuestros coros, que van a aplaudir como nosotros, que va a haber un pastor como nosotros, pero la Biblia dice que debemos guardarnos de ellos porque en su interior son lobos rapaces, Rapaces. que antes de ser de bendición para tu vida, Son van a destruir. destruir, mejor dicho. Yo le digo, hermana Lili, hay muchas iglesias, muchas denominaciones, aquí en el norte donde estamos, en el barrio Bello Horizonte, por aquí, por el Arboleda, hay muchas denominaciones, muchas iglesias que se pueden abrir. Y usted necesita, en el nombre del Señor Jesucristo, aprender a identificar quién es un lobo rapaz, quién es un falso profeta y quién es un verdadero profeta. Amén. Así ¿Para qué? Para que usted no sea engañada y termine como hay una propaganda de la vivienda, creo que es, Ajá. que no termine en el lugar equivocado. Sí, eso sí. ¿No ha mirado la propaganda de la vivienda propaganda del de banco? la Dice vivienda. que su dinero puede estar en el lugar equivocado. Sí. Ujú. Hay personas que están en el lugar equivocado, pero ¿por qué llegan tantas personas a esas iglesias? Es mi pregunta. ¿Por qué llegan tantas personas a esos lugares? Y la respuesta es muy sencilla. Porque ellos no aprendieron a conocer a las personas por sus frutos. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Eso, amén, así es. Hay muchas personas que pueden hablar muy bonito de la palabra de Dios. Hay personas que pueden
predicar un buen sermón, Amén. ¿sí? Pero lo realmente interesante aquí es qué tanto de eso que está predicando X o Y persona está dando fruto, está dando resultado en su vida. Amén. Así es. Porque viendo la vida de esa persona, viendo los frutos de esa persona, tú te vas a dar cuenta si tienes un lobo rapaz o tienes un verdadero profeta. Un profeta. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Sí. Van a haber muchas personas que conocen esta Biblia incluso hasta mejor que yo. Hablan de la palabra de Dios y te predican y te enseñan y leen aquí y leen acá. Se han leído la Biblia de pasta a pasta. Pero su vida es un desastre. Amén. Pero lo que ellos hablan no se ve reflejado en su diario vivir. Amén. Así La Biblia nos llama y dice, cuídense de esas personas. Debemos cuidarnos de esas personas. Porque son, una vez más recalco, hermana Lili, lobos rapaces, Lobos rapaces. falsos profetas. Ok, entonces desde ahora yo quiero que tú plasmes este principio en tu vida, hermana Lili. Amén. Plasme este principio. Sí, plasme este principio. Y es que usted aprenda a distinguir lobos rapaces de... Si alguien viene a usted a hablarle del Señor, de la palabra de Dios, pero su estilo de vida no está de acuerdo con lo que él está predicando, espere un momentico, póngale ahí pausa, póngale play Amén. y primero aplíquelo a su vida. Primero dé frutos, como dijo Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Sí, es interesante ver esto. Hay un hermano que se hacía llamar un hombre de Dios, profeta de Dios, no de por acá, y conoce muy bien la Biblia, Amén. pero donde él va a predicar va con otra persona que no es su esposa, imagínese, y que Dios lo usa para hacer milagros, que Dios lo usa para hacer sanidades, pero a donde va llega con otra mujer que no es su esposa, y la esposa de él por allá hermana. Hay que aprender a discernir, pero si tú eres nueva y no conoces estas cosas, no aprendes a conocer a las personas por sus frutos, vas a ser presa fácil de estas personas. Sí, amén. Sí, Vas a ser presa fácil de estos falsos profetas, de estas falsas denominaciones, de estas falsas iglesias, que solo andan buscando intereses económicos y que no tienen ninguna preocupación por la salvación de tu alma. Entonces es importante, hermana, que usted aprenda. La Biblia dice, ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos. ¿Usted ha visto un cactus dando uvas? No. ¿Cierto que un cactus no da uvas? No. Es falso. Eso es falso. Sí. Ni higos de los abrojos. No. En otras palabras, usted o una persona no puede dar buenos frutos si el árbol es malo. Amén. ¿Sí? Dice, todo buen árbol da buenos frutos. Amén. Como todo lo contrario, todo mal árbol da malos frutos. Malos frutos. Porque usted no va a obtener un cactus que dé uvas. Cactus es seco, eso no da absolutamente Eso nada. no da nada. Lo que da es espinas, chuzos, Sí, cosas malas. Sí. ¿Sí? Una vez más lo digo, un árbol bueno da buenos frutos buenos y un árbol malo da malos frutos. Malos Versículo frutos. 20 dice, así que por los frutos los conoceréis. O por los Amén. frutos usted va a conocer estas personas. Entonces esto, hermanos, son palabras impactantes que están en la palabra de Dios. Son palabras, espérate que me están escribiendo aquí. Son palabras impactantes, hermana Lili, que de alguna manera nos confrontan, ¿sí? Nos confrontan, son palabras reveladoras, porque estas palabras que Jesús expresó van a determinar que solamente observando los frutos de una persona, usted podrá saber qué tipo de árbol hay en esa persona predominando. Amén. ¿Ok? ¿Cómo piensa esa persona? ¿De qué manera habla esa persona? ¿Cuál es el proceder de esa persona? ¿Cómo se relaciona esa persona con los demás? ¿Es una persona que está sirviendo a sus prójimos o es una persona que solo piensa en sí mismo de una manera egoísta? Amén. ¿Sí? Así es. Mirando eso, mirando los frutos, usted puede determinar con qué clase de persona está usted tratando. Amén. Tengo Amén. aquí
Gloria a Dios. Entonces, diferentes árboles, diferentes frutos. Tenemos dos árboles, un árbol bueno y un árbol Malo. malo. Quiero enfatizarlo así, todos tenemos dos naturalezas, una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Espiritual. Una naturaleza que busca agradar a Dios, que es la espiritual, y una naturaleza carnal que no le gustan las cosas de Dios. Amén. Entonces, todos de alguna manera tenemos esos dos árboles en nuestra vida. ¿Sí? Amén. Entonces, la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos las manifestaciones exteriores o los frutos que son exteriores de una persona, usted puede mirar sin temor a equivocarse cuál es el estado interior de una persona. Amén. ¿Sí? Las manifestaciones externas reflejan el estado interno de una persona. De lo que hay en mi corazón, de lo que hay en mi interior, es lo que va a surgir en el exterior. Es por eso que nadie puede ser santo internamente sin reflejar la santidad externamente. Amén. ¿Sí? Usted puede aparentar ser santo externamente, Sí. pero en su interior está mal. Mal. ¿Sí? En su interior hay una situación delicada. Amén. Pero nadie puede ser santo en su interior si quien lo refleje en su exterior. Amén. Así Sí. es. Voy a dejarlo ahí para que usted lo piense un momentico. Tenemos dos árboles, dos naturalezas. Y lo que está afuera es una señal inequívoca de cuál es la condición interior. Entonces, estas manifestaciones exteriores pueden ser buenas o pueden ser malas. Cuando el interior de una persona es malo, aunque trate de fingir, aunque trate de ponerse corbata, aunque trate de ponerse la falda más larga, aunque trate de estar lo mejor presentado, tarde que temprano, si su interior está mal, sus frutos lo van a delatar. Amén. Porque la Biblia dice, un árbol malo no puede dar frutos Fruto buenos. bueno. Amén. Sí. Así es. Aunque trate de ocultarlo, tarde o temprano eso va a salir. Amén. Pero si nuestro interior es bueno, nuestros frutos van a ser Serán buenos. ¿Ok? Entonces, esto es para que usted aprenda a distinguir, pero también para que usted aprenda a mirarse a usted misma o aprendamos a mirarnos a nosotros mismos, porque Amén. al igual que un árbol se puede conocer por nuestros frutos, otros pueden conocer nuestra relación con Dios simplemente con mirar nuestra vida. Amén. Las demás personas van a conocer nuestra relación con Dios solamente con mirar los frutos que hay en tu vida. Amén. No tienen que ver, hermano, tienen que escucharte, no tienen. Solamente con ver las manifestaciones exteriores de tu vida van a darse cuenta, amén, nuestra relación con Dios. Entonces, todo lo que somos se define en dos cosas. Todo lo que somos o nuestros frutos exteriores se definen en dos cosas. Lo que decimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Amén. Dos cosas. Lo que decimos, Y lo que hablamos. lo que decimos que es lo que hablamos y lo que hacemos y lo que hablamos. Nuestras palabras y hechos son señales externas que revelan a los demás la condición interior de nosotros mismos. Entonces, es bueno que nos preguntemos qué tipo de fruto estoy dando o qué tipo de fruto espera Dios que yo dé. La Biblia dice que las obras de la carne y las obras del Espíritu se manifiestan de algunas maneras que vamos a mirar más adelante y que se pueden representar en dos árboles. No tengo dos árboles, hubiera querido tener dos árboles para manifestarlo a usted, pero vamos a usar nuestra imaginación y en mi lado izquierdo vamos a tener un árbol y en mi lado derecho otro árbol. Hay dos árboles. Dos árboles. Un árbol es bueno, que da frutos buenos, y un árbol es malo, que da frutos malos. El árbol bueno hace referencia al espíritu, que da buenos frutos, y el árbol malo a nuestra naturaleza carnal, que da frutos malos. Sí. Entonces, hay tres pasajes bíblicos que la Biblia nos habla sobre los árboles malos. Y quiero que usted los escuche y lea. El apóstol Pablo le escribió a tres iglesias
para que dejasen frutos del árbol malo. Y note que eran 3 iglesias, no eran personas inconversas, no eran personas que no conocían a Dios, eran personas conocedoras de Dios y personas que ya pertenecían al cuerpo de Cristo. Y Pablo le escribió a la iglesia de Gálata, de Galicia, les escribió y les dijo: manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué les escribió esto? Porque seguramente entre ellos aún habían frutos de la carne que no habían muerto, que estaban allí tangentes y presentes. Por eso el apóstol Pablo le escribió a los de Gálatas, a los de Galicia, a los hermanos de esa iglesia, les escribió una carta. Les escribió una carta y les dijo: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto. Pablo les está diciendo a una iglesia: a los cuales yo les amonesto, les digo, como ya les he dicho antes. Es decir, que él ya les había dicho, ya les había predicado cuáles eran las obras de la carne, pero seguramente ellos aún no habían hecho morir los frutos de ese árbol de la carne en su totalidad. Por eso el apóstol Pablo le escribe a las Gálatas y le dice: yo les amonesto, como ya les dije antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Pablo le escribe a la iglesia en Gálatas y le dice: ustedes necesitan despojarse de esos frutos de la carne, porque si ustedes continúan dando malos frutos, frutos del árbol malo, de la carne, no van a heredar el reino de Dios. Amén. Es posible que cuando venimos a Cristo empecemos a dar buenos frutos. Amén. Y debería ser así, de hecho debe ser así. Debe ser así. El Espíritu Santo empieza a hacer un cambio en nosotros y nosotros empezamos a llevar buenos frutos. Pero también es posible que, aunque usted se despojó de la gran mayoría de frutos malos, de ese árbol malo, de esa naturaleza mala, usted ya no es una persona que, si antes estaba en adulterio, ahora ya no está en adulterio; si antes estaba en fornicación, ahora ya no está en fornicación; si antes usted era una persona idólatra, ya no es idólatra; si antes usted le gustaba visitar al brujo, a la hechicería, ya no hace eso, ya se despojó de eso; si antes usted era una persona que le gustaban los pleitos, ya no está en los pleitos; si antes usted era una persona que compraba una pelea y le gustaba, mejor dicho, si antes usted era una persona envidiosa, usted ya se despojó de esas cosas; si antes usted era una persona que le gustaba el trago, las borracheras, ya se despojó de eso también. Así es. Pero es posible que nos hayamos despojado de la gran mayoría de los frutos de la carne, De la carne. pero aún se haya quedado por allí alguno de esos frutos camuflados, Amor. Sí. como la ira, La ira. como los celos, como el egoísmo. El egoísmo. Usted ya se despojó de lo más, ambición, todo eso. pero todavía la ambición, pero todavía quedaron por allí algunas cositas que como discípulos necesitamos despojarnos. Amén. Así Alguna raíz de amargura, algún resentimiento, algún sentimiento de venganza hacia alguien. Son frutos que usted todavía, aunque vino a Cristo, aunque la gran mayoría de los frutos que usted tiene son los frutos del Espíritu, Amén. pero aún se han quedado camuflados por ahí algunos frutos de la carne Amén. Así es. que usted necesita despojarse, identificar y sacar de su vida. Amén. Sí, así es. Porque hay cosas que son difíciles de sacar. Por ejemplo, claro. hay raíces de amargura, hay resentimientos que a una persona les cuesta perdonar. Y él y él quiere agradar a Dios, él ya se despojó de todas esas cosas, pero aún tiene cierto resentimiento hacia X o Y persona. Aún hay un fruto de la carne allí que necesita ser tratado. Amén. Así es. Amén. Amén.
Y por eso el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, a una iglesia, y les dijo: manifiestas son las obras de la carne, y yo los amonesto que se despojen de esas obras de la carne, porque los que practican las obras de la carne no pueden heredar el reino de Dios. También le escribió a otra iglesia en Éfeso. El libro de Efesios fue escrito, una carta que Pablo escribió a la iglesia. Era otra iglesia. Éfeso no era una iglesia o eran personas inconversas, era una iglesia. Y Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso y le dijo: en cuanto a tu pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Amén. Una vez más Pablo le dice a una iglesia: despójense de naturaleza carnal, despójense de esos frutos que son manifestaciones de la carne, despójense. Amén. Y a Colosenses, los de Colosa, amén, también Pablo les escribió. Colosenses 3:1-9 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Luego el versículo 5 empieza lo interesante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Amén. Así es. Aunque estamos en Cristo, aunque fuimos bautizados en el nombre de Jesús, aunque comenzamos una carrera para el propósito de Dios en nuestras vidas, porque empezamos una carrera y queremos agradar a Dios, la Biblia nos indica y nos dice que hay cosas que aún necesitamos hacer morir. ¿Y qué son esas cosas? Lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal en vosotros? Pues las obras de la carne, esos frutos malos. Amén. Porque ese árbol usted no lo va a poder desarraigar, porque es nuestra naturaleza carnal. Amén. Va a estar allí. Y si nos descuidamos, ese árbol va a comenzar a dar una vez más frutos malos. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice: usted necesita hacer morir eso, hacer morir lo terrenal en vosotros. Esos frutos necesita de la carne, hacerlos morir. Por eso el apóstol Pablo decía que él cada día moría. Por eso el apóstol Pablo, él decía que él crucificaba su carne de día en día. Amén. Él constantemente estaba haciendo morir esos frutos de la carne, que querían salir, que querían renacer, pero él estaba como, se me vino este ejemplo, él estaba como con la podadora. ¿Se ha visto esos árboles que los podan? Sí. Cada vez que empiezan a crecer, les cortan ahí el cogollo para que no crezca por los lados. Así estaba el apóstol Pablo con ese árbol de la carne, cortándolo, haciéndolo morir de día en día, porque si él se descuidaba, ese árbol iba para arriba de nuevo y iba a dar frutos malos. Amén. Así es. Así nosotros, vea, qué bonita revelación, así nosotros necesitamos estar podando, no dejándonos agarrar ventaja en esta parte. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así: haced morir lo terrenal en vosotros, como lo es la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también anduviste en otro tiempo, cuando vivías sobre los hijos de desobediencia, vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué hay que dejar? Cosas del mundo, más que del mundo, en nuestra naturaleza. Hay que dejar esos frutos, se los voy a leer. Hay que dejar la ira, hay que dejar el enojo, hay que dejar la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas. Amén. Dice la Biblia: no mintáis los unos a los otros, y despojaos del viejo hombre. Amén. ¿Sí? Esa naturaleza o ese árbol carnal, con todos esos frutos que le acaba de mencionar, que son bien malos, bien feos, es incapaz de agradar a Dios. Sí, claro. Amén. Es incapaz de agradar a Dios. No puede producir frutos buenos. Amén.
Por más que usted trate de bien a ese árbol y lo abona y todo, va a producir frutos frutos malos. Amén. Entonces, eso solamente va a producir en las personas orgullo, ambición, vanidad, egoísmo, celos, resentimientos, rivalidad de los unos contra los otros. Amén. Quejas, falta de perdón, todas las cosas malas va a producir esta parte. Amén, amén. De acuerdo con la palabra del Señor, estas y otras obras de la carne deben ser descontinuadas si queremos agradar a Dios. Amén. Es decir, debemos podar el árbol. Debemos deshacernos de todas estas cosas y desarrollar o darle fuerza a nuestra naturaleza espiritual. ¿Sí? A nuestra naturaleza espiritual. ¿Ok? Amén, amén. Pero hablemos del árbol bueno. Cuando estudiamos el libro de Gálatas capítulo 5, Efesios 4 y Colosenses 3, amén, descubrimos que hay unos resultados de una vida transformada en Cristo. El fruto de dicha transformación se asocia con cosas muy positivas en la vida de los seres humanos. Cuando una persona viene a Cristo y es transformada, amén, los resultados de esa transformación están asociados con cosas muy buenas. Cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien viene a nuestro Señor Jesucristo, es cambiado para bien, ¿ok? Para bien, para cosas positivas, cosas como el control de su temperamento, como la confianza, cosas como que esa persona empieza a ser generosa, como que esa persona empieza a ser amorosa, su lenguaje, su forma de hablar cambia, ya se caracteriza por tener una actitud positiva. Antes tenía una actitud negativa, ahora tiene una actitud positiva. Ahora su hablar es un hablar constructivo, habla en bondad, tiene un corazón perdonador, que aunque lo hieran, él perdona. Y muchas cosas que son positivas, honestidad, entre muchas cosas demás. Dice así: mas el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5, 22 al 25, mas el fruto del Espíritu es este. O sea, ¿qué frutos debemos nosotros dar? ¿O qué fruto usted y yo somos llamados a dar? Ya sabemos que el árbol malo hay que irlo cortando, irlo descontinuando. amén. Pero ahora, ¿cuáles son los frutos que debemos dar? Número 1, amor. Amor. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Así es. Amar a Dios, amor hacia Dios. Amén. Pero luego dice amor hacia nuestro prójimo. Amén, así es. El amor debe ser un fruto que debe estar constante en la vida del cristiano. No podemos decir que amamos a Dios y que aborrecemos a nuestro hermano. Nuestro hermano. Amén, así es. Usted no puede decir que ama a Dios cuando Y detesta a su hermano, cuando aborrece a su hermano. Amén, así es. ¿Estamos de acuerdo? Amén, así es. Eso debe ser un fruto grandísimo en nuestro Sí, árbol. claro. Nuestra vida, desde que venimos a Cristo, debe ser reconocida y caracterizada por las demás personas como una persona que es amorosa. Amoroso. Número 2, Amén. gozo. Gozo, es decir, una persona que está contenta, una persona Amén. que está feliz. Yo no puedo concebir, hermano, personas que han venido a Cristo, que han venido al Señor, pero en su reacción, en su rostro no hay felicidad. No hay felicidad. No hay una sonrisa, no hay una alegría, hermano. Son Sí, cristianos amargados. Hay una canción que cantaba un hermano que en estos días vino a cantar a la iglesia. Amén. Cantaba esta canción que se llama Cara de Limón. No, pues imagina. No. Y lo peor era que hablaba de hermanos dentro de la iglesia que estaban con cara de limón. Yo le digo, hermana Lili, el gozo debe ser característico en la vida de un cristiano. Amén, así es. Y no estoy diciendo que es que no vayamos a pasar por pruebas. Sí, claro. No estoy diciendo que es que la enfermedad no venga a tocar a la puerta de nuestra vida. Amén, así es. Pero hay algo característico en la vida de una persona, de un cristiano, y esto debe ser el gozo. Amén. Que aunque esté en pruebas, que aunque esté en situaciones difíciles, hay gozo en su corazón. Amén, así es. Hay gozo en su corazón.
hay una alegría, eso va más allá. Y ese gozo es otro fruto. Voy a conseguirme una manzana para mostrarle a usted. Es otro fruto que debe reflejar. Que alguien identifique a la hermana Lili y diga, la hermana Lili es cristiana porque siempre anda con una sonrisa, anda en dificultades, anda con una situación, anda con una enfermedad, pero siempre está alegre, siempre está feliz, siempre está dichosa. Así es. Allí está la diferencia entre una persona que está con Dios y otra persona que pasa por una prueba sin Dios. Amén. Una persona cuando pasa por una situación difícil y está sin Dios, hermano, es una persona que se echa de morir, que se deprime, que hay tristeza, que, bueno, tantas cosas, hay dolor, hay muchas cosas que reflejan en su rostro que no está bien. Amén. Sí. Pero cuando un cristiano pasa por prueba, el gozo de Dios resalta sobre la vida de esa persona. Yo le hablaba a usted sobre mi abuelo, ¿no? Mi abuelo que partió con el Señor. Sí, amén. Y le doy gracias a Dios por este hombre de Dios que fue un ejemplo en mi vida sobre resistir y sobre tener gozo en medio de la prueba. Amén. Santo Cristo. Un hombre, hermano, que tenía un cáncer terminal doloroso. Sí. En los últimos días que los médicos dijeron que no le daban más de un mes de vida, porque su interior estaba prácticamente deshecho, su cáncer se había regado por todo su cuerpo. Y según cuentan los doctores, dicen que en ese proceso el cáncer es extremadamente doloroso. Tiene que ser Extremadamente doloroso. Pero hasta la última vez que estuve con el mayor, había una sonrisa en su rostro, había un gozo fruto del Espíritu que lo caracterizaba a este hombre de Dios, que aunque le dolía, que aunque no la estaba pasando bien físicamente, este fruto resaltaba que él era hijo de Dios. Amén. Por los frutos los conoceréis, dice la Biblia. Gloria a Dios. Y qué puedo decirle, él estaba ahí así, enseñándonos a hacer un nudo. Mi papá estaba allí, mi hermana estaba allí, y dijo, muchachos, vengan que les voy a enseñar a hacer un nudo, no recuerdo bien, nudo de riñón, no recuerdo bien el nombre. Y estaba allí haciendo sus cosas y había una sonrisa en su rostro. Luego se sentaba y le dolía mucho su corazón, pero estaba en ese proceso. Entonces el gozo debe ser algo característico del Amén. Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y de dónde proviene ese gozo? De que Él nos salvó, Amén. de que Él nos rescató, de que antes estábamos perdidos, no había, ¿cómo le digo?, esperanza para nosotros, pero ahora tenemos gozo. Otro fruto del Espíritu es la paz. Amén. Paz en medio de la tormenta. ¿Sí? La Biblia dice que la paz que da Dios no la da como el mundo la da. El mundo firma una paz que es aparente. ¿Sí? Hace unos 2 años, 3 años, me equivoco, el presidente, creo que fue Juan Manuel Santos, más años, Sí. firmó un tratado de paz, un tratado de paz con estos grupos al márgenes de la ley, como era en ese tiempo las FARC. De las FARC. Y supuestamente firmaron un tratado para firmar una paz, ¿no? Un cese al fuego. Sin embargo, sabemos que esa paz es una paz ficticia. Muchos de esos grupos, aunque se dejaron las armas, luego volvieron de nuevo como nuevos grupos al margen de la ley, disidencias y etcétera. Porque la paz que da el mundo es una paz ficticia, es una paz aparentemente. De hecho, la Biblia dice que cuando el mundo diga paz, tenga cuidado porque puede venir aparente destrucción, o más que aparente, no, repentina destrucción es que dice la Biblia. Amén. Repentina destrucción. Pero la paz que Dios le da a una persona, hermana Lili, es una paz que trasciende los límites de cualquier situación. Amén. Así es. Que sin importar si estamos en el horno de fuego como lo estaba Sadrach, Mesach y Abednego, hay una tranquilidad, hay una confianza en el Dios que tenemos. La paz proviene de la confianza que usted tiene en su Dios. Amén. Así ¿Sí? es. La confianza que usted tiene en su Dios. Sin importar cómo se pongan las cosas,
a usted lo caracteriza que usted en su corazón hay paz y tranquilidad. Amén. Sí. Amén. Personas con mucho dinero, muchas cosas, pero no tienen paz. No tienes paz. Pero nosotros, hermanos, gracias a Dios, tenemos ese fruto. Eso no es de nosotros, ¿no? De nosotros provienen todas esas cosas malas. Estas cosas que le estoy mencionando provienen de Dios como regalo para nosotros. Para nosotros. La paciencia. ¿Usted es paciente o no es paciente, hermana? Sí, soy paciente. La paciencia es otro fruto del Espíritu. Aprender a esperar. A esperar. Y aprender a esperar en Dios. A veces nosotros quisiéramos que nuestras oraciones fuesen como instantáneas, ¿no? Instantáneas. Como el café instantáneo, ponerle agua Ya, y café y ya sale. ya sale. A veces quisiéramos nosotros que nuestras oraciones fuesen así. Que orásemos una vez y ya, yo soy sano, ya una vez ya, listo, recibí el favor de Dios, recibí lo que estoy pidiendo de parte de Dios. Pero la paciencia es un fruto del Espíritu que nos lleva a esperar en Dios. En Dios. Job Sí, dijo, amén. aunque Él me matase, yo voy a seguir esperando en Él. Amén, así es. Santo Cristo. Sí. Y necesitamos de este fruto del Espíritu para ver las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Amén, así es. La Biblia dice en Efesios 4:23, y hay otros frutos allí, ¿no? Mansedumbre, templanza, bondad, la fe. Ya fue. La fe. La Biblia dice en Efesios 4:23, dice, renueves el espíritu de vuestra mente y revístanse una nueva naturaleza creada en la conformidad de Dios. Entonces, es importante, hermana, que como cristianos somos llamados a que esos frutos se reflejen en nosotros. Sí, amén. Y si hay frutos malos, irlos desarraigando, irlos sacando. Amén, así Yo sé que no hay cristiano perfecto, yo sé que no hay una iglesia perfecta, es. Amén, así es. yo sé que todos estamos en un proceso de Dios para nuestra vida, pero entre tanto que estemos aquí, vamos a ir haciendo menguar los frutos de la carne y reflejando al mismo tiempo los frutos del Espíritu en nuestra vida. Amén. Que cuando alguien mire nuestra vida pueda decir, esa persona es una persona que lleva los frutos de Dios, que es una persona amorosa, que es una persona paciente, que es una persona que tiene mansedumbre, que es una persona, una mujer de fe, que es una mujer, bueno, que alguien pueda decir, esa persona realmente es una hija y un hijo de Dios. Amén, así Y es. que no que tenga que decir, como dijimos al principio, esa persona, por los frutos me doy cuenta que como que no. Amén, así es. Así es. Y de hecho los frutos son el mayor testimonio que podemos dar en nuestra vida cristiana. Amén, así es. Y esos frutos se recalcan en dos cosas, en lo que hablamos y en lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Cómo usted habla indica el interior de su corazón. Hable palabras de fe, hable cosas positivas, hable palabra de Dios. Aunque a veces nos vemos tentados a hablar cosas negativas, ¿no? Y a decir, hermano, pues yo ahí voy, ahí pasando hacia allí, está la situación difícil. A veces como seres humanos nos sentimos tentados a eso. Sí, Pero si yo cambio ese chip, si yo renuevo el espíritu de mi mente, como dice la Biblia, y digo, ya voy a dejar de hablar así, voy a empezar a hablar fe. Yo estoy bien en el nombre del Señor Jesucristo, yo estoy en victoria en el nombre del Señor, yo Amén. tengo la Así. paz del Señor, yo soy una persona que me caracterizo porque el Señor me ha dado fe, amén. porque así me ha es. dado gozo, y yo no voy a darle, como decía alguien, el gusto al enemigo de verme que estoy sufriendo. Yo estoy bien, Bien. gloria a Dios, yo Amén, estoy así es. gozoso, con la enfermedad pero gozoso, Gozoso. en la prueba pero gozoso. Amén. Así Es es. lo que cuando me pregunten cómo estoy, hermano, estoy excelente, gloria a Dios. Amén, así es. Nunca me había sentido mejor en mi vida que hoy. Sí, amén, Gloria así a es, Dios. Gloria a Dios. Y otra forma que determina nuestros frutos es lo que hacemos. Amén, Amén. lo que hacemos. Aunque usted y yo no somos salvos por obras, Amén. ¿sí? La Biblia dice que nadie es salvo por obras, ni porque tan bueno yo sea, sino que somos salvos por gracia. Por gracias. La Biblia sí nos indica y nos dice que debemos procurar estar ocupados en hacer buenas obras. Amén. Así es. Porque cuando hacemos buenas obras,
Estamos dando la oportunidad a las personas que conozcan a Dios a través de mi vida. Amén. Así es. No la van a conocer por lo que tú les dices, por lo que tú les predicas. Si puedes hacerlo, excelente. Amén. Pero las personas van a conocer a Jesús por lo que ven de Jesús en ti. Amén. Así es. Y lo que ven de Jesús en ti son tus obras, lo que tú haces en el Amén. día a día. No se limita solamente al templo, a estas 4 paredes de que estamos acá abajo. Amén. Allá afuera, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, es allí donde nuestras obras tienen que ser el fruto del Espíritu que Dios espera que seamos. Amén. Amén. Porque esas cosas son buenas y útiles para los hombres. Las personas van a decir, Amén. Amén. esa mujer realmente es una hija, esa mujer realmente ha tenido un encuentro con Dios, es una hija de Dios. Amén. Así es. Amén. 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 Amén o no amén. Amén. Así que dice la Biblia, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de nuestra familia. Entonces es importante, hermano, que nos ocupemos en hacer buenas obras. Si usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien, hágalo. Tiene la oportunidad de servir a alguien, hágalo. Porque eso son obras buenas en las cuales el Señor a través de su palabra nos encargó ocuparnos. Amén. Usted no va a ser salvo por buenas obras, no nos vamos al límite. Usted no va a ser salvo porque ayudó a alguien. Sí. Pero el Señor dice que cuando nos ocupamos en hacer buenas obras, esto es bueno para las personas porque son testigas de que en ti hay algo diferente, de que en ti hay frutos del Espíritu. Amén. Y van a mirar a Jesús en ti. ¿Ok? Amén. Amén. El fruto del Espíritu, realmente no existe razón o pretexto para no tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas, porque la palabra dice que no hay ley en el cielo que nos impida tener estos frutos. Amén. Los frutos del Espíritu, hermana Lili, son el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Por eso yo Así es. quiero que enfatizarte en esta hora. Hay una necesidad y desde ahora en tus oraciones empieza a orar Amén. que Dios te selle con su Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es. Porque esos frutos son el resultado de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Amén. Así es. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, esos frutos salen automáticamente. ¿Sí? Esos frutos que le mencioné, paz, amor, benignidad. Y le tengo buenas noticias, y es que no hay ningún pretexto, no hay ningún impedimento que impida que usted sea llena del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es una promesa que Dios ya te dio. Amén. Así Lo único que tú tienes que hacer es recibirlo. Recibirlo. Pero para Amén. poder recibir esa promesa, primero necesitamos sacar muchas de esas cosas que aún no hemos dejado. Deja. Sí, ¿Por amén. qué? Porque cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona y habita en la vida de una persona, Dios no puede habitar donde hay pecado, Sí, porque claro. Dios es santo. Por eso el Espíritu llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, lo primero que una persona debe hacer es preparar su vida para que el Espíritu Santo habite en esa persona y no nos deje estar, hay una palabra que usan allí, no nos dejen estar inactivos, no nos dejen estar, cuando una persona está desocupada, ¿cómo le llaman a una persona que está desocupada? Se me fue la palabra. Cuando una persona está desocupada, por ahí haciendo nada, ¿cómo se le dice? ¿Cómo era? ¿Cómo es? Se me fue la palabra del Santo Cristo. Bueno, dejémoslo en desocupado. Desocupado. El Espíritu Santo no nos deja estar desocupados sin llevar fruto, sino que el Espíritu Santo es lo que hace que llevemos fruto. Fruto. Por eso es que la iglesia del Señor, nuestra iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, aquí donde estamos reunidos, Amén. hacemos tanto énfasis en ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque número 1, el Espíritu Santo es para salvación, pero número 2, el Espíritu Santo es la fuerza que no nos deja estar inactivos, desocupados, Amén. sino que nos lleva
a presentar a Jesucristo en nuestros frutos. En nuestros frutos. Así es. En lo que hacemos y en lo que decimos. Y entonces, como le dije, no hay ninguna ley, no hay ningún pretexto, no hay ningún impedimento que nos impida llevar esos frutos. Porque el Espíritu Santo es gratuito y una promesa para toda carne, dice la Biblia. Para toda carne. Joel 2:28 nos habla de esa parte, de esa promesa. Amén. ¿Sí? Y es una promesa que está dada para ti, que Dios quiere darte a ti, Amén. que Dios quiere entregarte a ti. De hecho, ya te la dio. Lo único que tienes que hacer tú es recibir esa promesa. Recibir la promesa. Entonces, desde ahora, hermana, yo te digo, tú vas a ser llena del Espíritu Santo. Amén. Así Amén. es. Tú vas a ser llena. Yo soy en el nombre de Jesús que vas a ser llena del Espíritu Santo y Dios va a tomar tu vida. Y la palabra es ociosos. Ah, vea, la hermana Leni aquí. Gracias, hermana Leni. Eso dice la Biblia. No nos deje estar ociosos. Eso es una persona ociosa. Ociosa. Ok, hay muchos cristianos ociosos en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque no mantienen una vida avivada con el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Así es. Entonces no se dan los frutos del Espíritu y por otro lado el fruto de la carne empieza a crecer. Amén. Cuando hay una persona que le dicen cristiano chiviado, cristiano que ese es medio cristiano, es un cristiano que su árbol de la carne está más grande que el árbol del Espíritu. Amén. Y lo que resalta más es las obras de la carne. ¿Okay? Pero ese no es nuestro destino. Nuestro destino es que los frutos del Espíritu sean los que realmente generen eso en nosotros. Entonces, debemos, hermano, demostrar esos frutos en nuestro diario caminar, andando por el Espíritu, como verdaderos hijos de Dios. Nunca olvidemos ni descuidemos esas virtudes que usted acaba de estudiar. De ahora en adelante, hermano, yo quiero que se ocupe en orar a Dios, que le ayude a que el árbol del Espíritu genere en usted lo que requiere. Consideremos también lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 1:10-11 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, hermana, no hay impedimento para que usted pueda ser llena del Espíritu Santo. Y vamos a orar, yo mediante un domingo de estos. Y de hecho vamos a hacer un evento al final, cuando ya hagamos la graduación de todos los estudiantes, donde va a ser un evento en pro de recepción del Espíritu Santo. Amén. ¿Ven? Pero desde ahora usted vaya preparándose, vaya preparando su corazón. Amén. Vaya despojando, si hay algún fruto por ahí de la carne, vaya sacándolo, vaya dejándolo ahí. Usted es una persona de pronto que se airaba mucho, una persona celosa, envidiosa. Yo no estoy diciendo que usted sea eso, pero estoy poniendo ejemplos. Sí, ¿Listo? claro. Amén. Vaya, Señor, ayúdame, quiero preparar mi corazón, porque quiero que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Y desde ahora en adelante empiece a orar y a mirar los frutos del Espíritu en su vida. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, vamos a orar para que Dios nos ayude, Amén. ayude a llevar ese fruto del Espíritu. El llevar frutos no es secundario. Amén. Sí. Sí. La vida cristiana o esta iglesia no está simplemente para tener personas sentadas en sillas abajo y reunirnos cada domingo, reunirnos cada sábado. El llevar frutos es algo que debe ser primordial en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es honrado cuando llevamos fruto. Amén. Él es honrado cuando llevamos fruto. Entonces vamos a mirar esta parte y que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Yo quiero orar por usted, hermana Lili. Vamos a orar. Amén. Acérquese acá, yo no me quiero. Oremos. Allí. Señor Jesucristo, Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Quiero presentar en este momento la vida, Dios mío, Señor, de mi hermana Lili. Dios mío, Señor, está, Dios mío, en este proceso de discipulado. Yo quiero orar, Dios mío, por ella, Señor Jesús. Padre Santo, Dios mío, que los frutos del Espíritu, Dios mío, empiecen, Dios mío, a hacerse notar en su vida, Señor.
la paz, la paciencia, la benignidad, el amor, Dios mío, Señor Jesucristo, su forma de hablar, su forma de actuar, sea característica de una persona, Dios mío, Señor, que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Blinda su corazón y ayúdanos a entender, como dice tu palabra, mas por los frutos los conoceréis, Señor Jesucristo. Ayuda, Dios mío, a esta mujer a ser una mujer que lleva fruto en su vida cristiana, Dios mío. Glorifícate con poder, la paz y la paciencia, Dios mío. Prepara su corazón para que ella sea llena del Espíritu Santo, Dios mío, con la evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu, desde que hable, Dios mío, Señor Jesús, y pueda, Dios mío, avanzar en este proceso de la fe. Tu palabra nos indica, amén, que somos llamados a llevar fruto, Dios mío. No nos dejes estar sin fruto, Señor. No nos dejes estar, Dios mío, Señor, en situaciones difíciles. Glorifícate con poder en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermana Lili, Dios me la bendiga poderosamente. Adelante en el Señor. Dios lo bendiga. Sígase. Yo sé que usted a veces pues tiene problemas de salud y toda la cuestión, pero espero que haya sido de mucha bendición para su vida. Para mí personalmente es de mucha bendición y aporta mucho a mi vida espiritual. Usted no sabe cuán bendecido soy yo de que usted esté aquí. Amén. Sí, y me siento muy muy contento y muy privilegiado. Gracias, de hermano. poder llevar este mensaje, este momento y de edificación para su vida. Y estamos orando, hermana, que Dios siga su proceso en su vida. Amén. Dios tiene grandes cosas para usted. Cuando Dios la llene con su Espíritu Santo, la tome aún más, estoy seguro de que Dios le va a dar algo Amén. dentro del reino de Dios Así para sea. hacer. Bendito Dios. Seguimos orando por Gracias, usted, Señor. por su salud, por su familia. Sí. Que Dios pues le bendiga poderosamente. Amén. Sí, así adelante en el Sí. Señor y Amén. esté gozosa, contenta, Amén. sí, llevando ese fruto del Espíritu con esa Sí. sonrisa que bueno, Ojalá. siempre la caracterizada. Amén. Tenga paz en medio de cualquier situación, que Dios le ayude a Sí. vencer toda tentación, lo que se le presente, que van a venir, Sí, pero que cosas Dios le ayude. difíciles. ¿Ok? Amén. Sí, Adelante amén. en el Señor. ¿Va a estar ayunando abajo? Sí, voy a estar Bueno, ayunando ore un abajo, rato sí. con el Señor y Sí, vaya a voy reflexión un poner en ratito. oración a mi hijo, a Gloria John, a que le contaba, ¿no? Que, Sí, pues él fuma esa marihuana, ¿no? Ok. Y le es muy rebelde, se pone rebelde, uno le habla y él se enoja. ya. En estos días estaba... Tú me decías que le han robado la moto, ¿verdad? no, el que le robaron la moto fue a Oscar, a mi yerno, Ok. a él. Y no, a mi hijo se cayó, pues, de la moto, se golpeó las manos, él se lastimó Santo Cristo. y se le dañó la moto. ¿Es donde tú vives, en Punta Larga, donde vives con No, él? aquí por San Ignacio, como él vive ya. ahí con San Ignacio, ¿no? En San Ignacio. Ya. Entonces estaban problemas pues con Luisa, ¿no? Y pues que no, pues, no quiere salir del vicio.